Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inversión en la historia. Hoy ponemos el foco en una figura clave, de esas que viven en una auténtica bisagra histórica, el Papa San Félix IV. Fue el pontífice número 57. Su papado fue corto, solo del 526 al 530, pero cayó en un momento de cambio, radical. Las fuentes que hemos manejado nos dibujan un escenario fascinante. Hay que imaginarse la situación. El Imperio Romano de Occidente como tal ya es historia. Formalmente desde hace medio siglo más o menos, con esa fecha simbólica del 476. Italia en ese momento está bajo control ostrogodo, un pueblo germánico. Y mientras, en Oriente, en Constantinopla, el Imperio Romano sigue vivo y con un impulso muy fuerte por restaurar la unidad imperial y sobre todo la unidad religiosa. Así que nuestra tarea hoy es intentar entender cómo Félix IV se movió en esas aguas tan turbulentas. Veremos cómo fue un defensor firme de la doctrina cristiana establecida y a la vez un constructor, y esto es interesante, tanto literal como simbólicamente. Un constructor de puentes entre ese mundo romano que se apagaba y la cristiandad medieval que empezaba a nacer. Venga, vamos a meternos en ello. Efectivamente, es que es un periodo crucial, absolutamente. No es solo un cambio político, ¿sabes? Con la desaparición del emperador en Occidente. Es una transformación cultural, religiosa, mucho más profunda. Y en ese contexto, la figura del Papa, del obispo de Roma, empieza a tener una relevancia distinta. Se convierte en una especie de faro, ¿no? De estabilidad doctrinal, de continuidad en medio de toda esa incertidumbre. Y Félix IV, pues sí, va a ser una pieza importante en esa consolidación de la autoridad espiritual. Un escenario complejo, desde luego. Para situarnos mejor, Italia, gobernada por ostrogodos. El rey Teodorico el Grande había muerto justo al inicio del pontificado de Félix. Y un detalle clave, los ostrogodos eran mayoritariamente arrianos. ¿Podríamos recordar un poco qué significaba eso del arrianismo en ese momento? Claro. A ver, el arrianismo, que venía de Arrio allá por el siglo IV, sostenía, en esencia, que Jesucristo, el Hijo, era una creación de Dios Padre. O sea, no era de la misma naturaleza divina, sino subordinado a él. Y esto, claro, chocaba de frente con la doctrina del Concilio de Nicea, el de 325, que había afirmado la plena divinidad de Cristo, consustancial al Padre. Para la Iglesia de Roma y también para Constantinopla, el arrianismo era una herejía de primer orden, porque tocaba el núcleo mismo de la fe. ¿Quién es Jesucristo? ¿Entendido? Así que Félix IV tiene a los gobernantes de su propio territorio, de Italia, profesando una fe que Roma considera herética. Aunque las fuentes sí que apuntan a que bajo la regencia de Amalasunta, la hija de Teodorico, que tomó el mando a su muerte en el 526, justo cuando eligen a Félix, ¿Sí? hubo una política, digamos, un poco más tolerante con los católicos romanos. Así es. Hubo como una cierta relajación. Pero vamos, la diferencia doctrinal seguía ahí y era profunda. Y ojo, que no era el único frente teológico abierto. Claro. Mientras tanto, en Constantinopla, el emperador Justino I, y sobre todo su sucesor, que es el famoso Justiniano, estaban muy enfocados en lograr la unidad doctrinal del imperio. Querían reafirmar la fe ortodoxa, la definida en los grandes concilios. Nicea, por supuesto, y uno que es crucial para entender esta época, el de Calcedonia, del 451. Calcedonia. Ese fue el que definió las dos naturalezas de Cristo, ¿verdad? Divina y humana, unidas pero sin mezclarse. Precisamente. Calcedonia fue fundamental. Intentó zanjar todas esas disputas sobre cómo entender a Cristo. Y estableció eso, dos naturalezas perfectas, la divina y la humana, en una sola persona, la de Cristo. Y esto era clave no solo frente al arrianismo, que, digamos que, rebajaba la divinidad. Ajá, una sola naturaleza. Tendía a enfatizar tanto la divinidad de Cristo que su naturaleza humana parecía como diluirse, quedar absorbida. Había variantes, pero desde la óptica de Roma y Constantinopla post-Calcedonia, no salvaguardaba bien la plena y verdadera humanidad de Jesús. Así que el desafío para Félix IV era doble, o incluso triple. Por un lado, mantener la unidad de la Iglesia y la ortodoxia de Nicea y Calcedonia frente a la presión del arrianismo godo en casa, en Italia. Claro. Por otro, gestionar las tensiones que seguían existiendo con sectores monofisitas en Oriente.
Y todo esto en un contexto político muy fragmentado. Y aquí hay un detalle que a mí me parece fascinante. Aunque parece que la elección de Félix IV tuvo la aprobación, quizá incluso la imposición directa del rey Teodorico justo antes de morir. Ujú. Las fuentes nos dicen que Félix gobernó con una notable autonomía espiritual. Reforzó mucho una idea que ya venía de antes, sobre todo del Papa Hormisdas, la primacía de la autoridad espiritual de Roma. Esta autoridad se basaba en ser el sucesor de Pedro, ¿no? La idea de donde está Pedro, allí está la Iglesia. Y que esta autoridad espiritual estaba por encima de los poderes temporales, fueran los godos de Rávena o el emperador de Constantinopla. Fue una afirmación muy importante en un mundo donde lo político era cada vez más inestable. Tiene toda la lógica. En medio de ese caos político, la Iglesia de Roma se erige como un pilar de estabilidad, con una autoridad que no depende de quién mande aquí o allá. Y las fuentes, como decíamos, destacan que Félix IV no solo defendió esta posición, sino que fue un promotor muy activo de la fe ortodoxa. Mencionan su énfasis en predicar sobre la encarnación y en fomentar la liturgia romana. Eran estas como sus aromas para consolidar la fe y la unidad. Sin duda. Es que hay que ponerse en situación: inestabilidad política, diversidad de creencias con los gobernantes arrianos ahí mismo, los ecos de las disputas teológicas. En ese caldo de cultivo, reafirmar los pilares doctrinales y unificar la forma de celebrar la fe era, pues, esencial. Insistir en la encarnación, la idea de que Dios se hizo verdaderamente hombre en Jesús, era ir al corazón de Nicea y Calcedonia. Marcaba la diferencia tanto con el arrianismo como con las visiones monofisitas. Ya. Y lo de promover la liturgia romana, esto es muy interesante. La liturgia no son solo palabras, son los ritos, los gestos, la forma concreta en que la comunidad vive y celebra su fe. Al impulsar la liturgia específica de Roma, se buscaba crear una experiencia común, un lenguaje de oración compartido que uniera a los fieles bajo la guía del Papa. Era una forma de cohesión interna muy potente, una expresión visible de esa unidad doctrinal y de la identidad de la Iglesia romana. Y esa voluntad de hacer visible la fe, de materializarla, no se quedó solo en palabras o ritos. Hay un ejemplo muy claro, muy físico, que las fuentes siempre subrayan: la construcción de una basílica. Exacto. Aquí Félix IV se lanza a un proyecto arquitectónico que tiene una carga simbólica tremenda. En el año 527 consagra la Basílica de los Santos Cosme y Damián. Y lo extraordinario es dónde la construye: en pleno foro romano, en el mismísimo corazón de la antigua Roma, el centro del poder, de la vida pública, de la religión pagana durante siglos. Tela. Precisamente. Y no solo la ubicación, es que para construirla reutiliza estructuras paganas que ya existían. Las fuentes mencionan que adaptó parte del llamado templo del Divo Rómulo, Ajá. que seguramente era un templo dedicado al hijo divinizado del emperador Magencio, y también una sala grande que pertenecía al complejo del Templo de la Paz, donde hubo una biblioteca muy famosa. Eso es fascinante. O sea, no es construir al lado de las ruinas, sino meterse dentro de ellas, transformarlas. ¿Qué mensaje había detrás de eso? El mensaje es potentísimo y seguro que muy deliberado. No es solo destruir el pasado pagano, no es borrarlo sin más. Es algo más complejo, es redimirlo, transfigurarlo. Se coge el corazón simbólico de la Roma imperial y pagana, el foro, y se le da un nuevo uso. Se consagra al Dios cristiano y a dos mártires, Cosme y Damián. Y ojo con los titulares. Cosme y Damián eran médicos, de origen sirio, famosos porque curaban gratis, un modelo de caridad. Así que la declaración visual es clarísima. El poder imperial es pasajero, sus templos se quedan viejos, pero la fe cristiana perdura, toma estas mismas piedras y les da un nuevo significado, una nueva vida. Es la transición de la Roma pagana a la Roma cristiana hecha piedra en el lugar más emblemático. Es impresionante, la verdad. Y dentro de esa basílica, las fuentes ponen mucho énfasis en el mosaico del ábside. Data más o menos del 530 y, por suerte, ha llegado hasta nosotros, aunque con restauraciones. ¿Qué nos cuenta ese mosaico? Si lo miramos, vemos en el centro a Cristo, pero no un Cristo sufriente, sino glorioso, con una túnica dorada, como caminando sobre nubes de colores vivos, rojos, púrpuras. Es el Señor resucitado, el soberano del universo y de la historia. A su derecha, que es nuestra izquierda al mirar, está San Pedro, con las llaves, presentando a San Cosme. Y a la izquierda de Cristo, San Pablo presentando a San Damián.
Los dos mártires llevan la corona del martirio y visten ropas que recuerdan a las de los senadores romanos, o sea, se les da una gran dignidad. Y hay una figura más, ¿no? Sí, y ese es el detalle revelador. A la izquierda de la escena, un poco más pequeño, aparece el propio Papa Félix IV. Se le reconoce por la tonsura, lleva el palio litúrgico y está sosteniendo una maqueta de la basílica que él mismo construyó. Se la está ofreciendo a Cristo. Es un signo clarísimo de su papel como constructor de la Iglesia, literal y figuradamente, y de cómo toda obra terrenal de la Iglesia se orienta hacia la gloria de Cristo. Y debajo de todo hay 12 ovejas, símbolo de los apóstoles y de toda la Iglesia, que se acercan al Cordero de Dios en el centro, sobre un fondo que sugiere el paraíso. Es increíble cómo condensa tantísima teología en una sola imagen. La gloria de Cristo, la comunión de los santos, el papel del Papa, la Iglesia como rebaño. Para la gente de la época, que en su mayoría no sabría leer, esto debía ser, un impacto visual tremendo. Absolutamente. Era un evangelio visual. Proclamaba que la Iglesia aquí en la tierra, con sus pastores, sus fieles, ya participa de alguna manera de la gloria celestial de Cristo. Y que cada acto de fe, cada iglesia que se construye es una ofrenda a Él. Y la lección de Cosme y Damián, como decíamos, también es muy significativa. Médicos que curaban gratis, los llamaban anárgiros, sin plata, representan la caridad desinteresada, la fe que se traduce en servicio concreto, uniendo fe y, la ciencia de la época, la medicina. Félix IV los pone como modelo, quizá como contraste a la ambición de poder y riqueza del mundo político. Una perspectiva muy rica, sí. Un edificio y su decoración comunicando mensajes profundos de teología, de poder, de ética cristiana, y en un sitio tan cargado de historia. Pero las fuentes mencionan otro aspecto de Félix IV, más enfocado en la estructura interna de la Iglesia. Parece que intentó asegurar la sucesión papal. ¿Sí? Designando él mismo, ya en su lecho de muerte, a su sucesor, el archidiácono Bonifacio, que luego sería Bonifacio II. Aunque esto generó polémica y no se consolidó como procedimiento en ese momento, ¿qué nos dice sobre cómo se veía a sí misma la Iglesia a principios del siglo VI? Pues mira, si lo conectamos con todo lo demás, ese intento, aunque fuera problemático y contestado, de hecho hubo un pequeño cisma justo después con un antipapa, Dioscuro, refleja una conciencia cada vez mayor de la Iglesia como institución. Ya no se ve solo como una comunidad de creyentes dispersos, se ve como una entidad organizada, con vocación de perdurar, de ser universal y que necesita asegurar la continuidad en un mundo que se está desmoronando políticamente. Se busca que la línea doctrinal, la línea pastoral, no se rompa cada vez que muere un papa. Aunque el método fuera discutible y no funcionara a largo plazo, en ese momento la intención que hay detrás muestra una Iglesia que está desarrollando sus propias estructuras de gobierno, de sucesión, cada vez más independientes de los poderes políticos externos. Este pontificado de Félix IV, aunque fue breve, apenas 4 años, contribuye a consolidar esa identidad de la Iglesia de Roma, una identidad teológica, litúrgica y también institucional. El papado se afirma como un punto de referencia, de unidad, ya no tanto como una dependencia del imperio, ni del de Oriente, ni de los reinos bárbaros, sino como el centro espiritual de lo que, con el tiempo, acabará siendo la cristiandad occidental. Vemos cómo Roma culmina su transformación. De ser el centro del poder político imperial, pasa a ser, sobre todo, el centro de la fe cristiana en Occidente. Entonces, resumiendo un poco las ideas, Félix IV no fue solo un administrador de paso, emerge como una figura bastante más compleja. Fue un defensor activo de la ortodoxia frente a corrientes como el arrianismo. Sí. Un promotor de la unidad a través de la liturgia, un constructor que supo usar la arquitectura para lanzar un mensaje muy potente sobre la permanencia de la fe cristiana. Y lo hizo transformando nada menos que el corazón simbólico de la antigua Roma. Exacto. Y también alguien que se preocupó por la continuidad institucional de la Iglesia. Había una reflexión interesante en una de las fuentes, que la fidelidad no es solo resistir pasivamente a la herejía, sino también transformar activamente el mundo con signos visibles de fe. Exactamente. Es que el pontificado de Félix IV ilustra muy bien cómo la Iglesia, y el papado en concreto, empezó a llenar ese vacío de autoridad moral y espiritual que dejó el poder imperial al decaer en Occidente. Y utilizó, como bien dices, herramientas muy diversas. La doctrina clara, la liturgia unificada, la arquitectura monumental,
Todo eso servía para afirmar una autoridad espiritual que se reclamaba independiente de los poderes terrenales y al mismo tiempo para transformar el paisaje cultural y físico. La Basílica de los Santos Cosme y Damián es quizá el símbolo perfecto de esa dinámica. Donde había templos al poder imperial o a dioses paganos, ahora se levanta un espacio dedicado a la gloria de Cristo y al servicio caritativo de sus santos. Es la fe hecha piedra, hecha ciudad. Nos deja pensando. Félix IV cogió un espacio cargado de historia pagana e imperial, el Foro Romano, y en vez de abandonarlo o destruirlo, lo rebautizó. Le dio un nuevo significado cristiano, con la basílica, con la veneración de mártires conocidos por su servicio. Y esto nos lleva a una pregunta para darle una vuelta, quizá aplicable a nuestro tiempo, ¿no? En una época como la nuestra, también llena de cambios tan rápidos, de ruinas de sistemas o ideas del pasado reciente, ¿qué espacios físicos, qué estructuras heredadas, incluso qué ideas o narrativas culturales podrían ser, digamos, transfiguradas? Recibir un nuevo sentido, quizá a la luz de valores que consideramos duraderos o desde una visión de fe, como hizo Félix IV en el corazón de la vieja Roma. Ahí queda la reflexión.